sintonía con nuestro programa Hablemos de la Biblia. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio. Hoy tenemos un programa interesante donde vamos a estar hablando respecto a lo que es la Reforma Protestante, de dónde nace el Evangelio, ¿verdad? De dónde salimos, como quien dice, los evangélicos. Ese es el contexto que vamos a trabajar en el día de hoy. La Reforma Protestante, quién fue su precursor, quién fue Martín Lutero, quiénes fueron los reformadores, qué es la indulgencia. En fin, tenemos muchas cosas interesantes en el día de hoy. Así que hoy nos acompañará el pastor Gustavo Villalona con este interesantísimo tema. Mes de octubre. Muchas veces la gente se enfoca que octubre es el mes de Halloween, ¿verdad, pastor Villalona? Que es el mes de Halloween. En otra ocasión también enfatizamos mucho que hoy venimos en alusión a eso, tanto el pastor Villalona como su servidor. Hemos venido con una corbata rosada, una camisa rosada, sabiendo que el mes de octubre también es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces, nosotros en solidaridad con aquellas mujeres que padecen de esta enfermedad, hemos venido de este color y desde aquí le enviamos un aliento, que la paz y la bendición del Señor esté con ustedes y que no importa la circunstancia por la que estén pasando, sigan confiando en el Señor, que Él tiene poder para sanar, para aliviar y para bendecir todas las vidas. Así que desde aquí le enviamos este mensaje y gracias por estar en sintonía. Pastor Gustavo, bienvenido a su programa Hablemos de la Biblia, hermano. Gracias, Pastor Leandro, por la oportunidad de seguir junto contigo en esta fecha conmemorativa del mes de la Reforma y del Día de la Reforma, que es el 31 de octubre. Claro. La ley 331-09 declara constitucionalmente, con aprobación del Congreso, la ley que se celebra el Día de la Comunidad Protestante y Evangélica en el país. Así es, correcto. Ya constitucionalmente está establecido en la República Dominicana, bajo esa ley que acaba de decir, la 331-09, que establece el Día Nacional de la Comunidad Evangélica Protestante en la República Dominicana. Ese es el Día del Evangélico. Muchos quizás quieran celebrar la Halloween, pero nosotros el 31 de octubre vamos a celebrar la Reforma Protestante. Entonces, primero, ¿qué es la Reforma Protestante? ¿Con quién inicia? Yo primero quiero darle unos datos, que la Reforma Protestante inicia con un joven llamado Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero fue un joven que nació en un seno, ¿verdad?, de una familia minera en el 1483. Y en 1501 comienza su estudio en la Universidad de Erfurt. 4 años más tarde completa su maestría a estudiar Derecho. Entonces, Martín Lutero venía de una familia, podemos decir, de gente humilde, ¿verdad que sí, Pastor Villalona? Entonces, aparte de entrar en lo que es la vida religiosa de Martín, primero, oigan lo que era un estudiante y una maestría en Derecho. Y trabajaba la minería. ¿Cómo hace un reencuentro Martín Lutero de su vida personal y secular con la vida espiritual o religiosa? Dice que en un momento dado Martín Lutero queda atrapado en una tormenta y es impactado por un rayo. Oiga esto, ¿verdad, pastor? Queda impactado por un rayo y desde ese momento Martín Lutero, al verse como un encuentro con la muerte, decide que eso es una oportunidad que Dios le había dado para retomar el camino. Entonces, desde ese punto, Martín Lutero decide ir podemos decir, no es ¿cómo que le llaman? No es convento, pastor, sino al lugar y toca la puerta de un clérigo y le dice a un monje que estaba ahí que él quiere ser parte. Y lo aceptan inmediatamente, ¿verdad?, como monje. Entonces, ahí es que comienza la historia de Martín Lutero, un joven minero de una casa humilde, un joven con una maestría que iba a estudiar en Derecho, está trabajando en una minería, recibe ese impacto, viene como es como esta persona que cuando en su vida está bien, está todo desconectado y le llega una tempestad, dice, no, esta tempestad me quiere dejar dicho
que yo tengo que cambiar mi rumbo. Y eso se ve en la vida social diaria de muchas personas que se acercan a Dios cuando en un momento dado de su vida viene una tragedia. Eso no está mal de un modo u otro, porque Dios llama o tiene multiforma para llamar a las personas. Y usó en ese momento ese rayo que impactó a Martín para llamarle, para que se vaya acercando a lo que él tenía establecido ya desde antes de la fundación del mundo para este joven Martín Lutero. Entonces, bajo este concepto, pastor, Martín Lutero ya lo conocemos, pero ¿por qué él decide entrar, verdad? Después del rayo. ¿Qué sucede cuando él está dentro ya de lo que es el monasterio? Para precisar el hilo conductor de lo que explicas, él llega a lo que es la orden de los sacerdotal, específicamente de los agustinos. Correcto. Él se hace agustiniano y se enfoca en las escrituras, en todo lo que es el estudio de la Biblia, el estudio teológico, el estudio eclesial, pero tiene un encuentro con la palabra de Dios. Sí. Que es donde arranca todo esto a partir del evento que tú has mencionado. La palabra de Dios ha sido el eje, como el mismo Agustín, y el mismo texto, el mismo libro de Romanos, es que impacta la vida de Lutero cuando él lee Romanos capítulo 1, verso 17. Yo creo que tú leas, por favor, pastor, el libro de Romanos, la cita de Romanos 1, 17. Oh sí, producción la tiene puesta. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este texto bíblico es la primera piedra angular donde descansa una de las posturas luteranas y reformadas para ese tiempo. Darle a la escritura, primeramente, la autoridad de toda la revelación de Dios, como primera parte. Y segundo, entrar a lo que es la fe también como medio para alcanzar la salvación y el conocimiento de la revelación de Dios en su vida. ¿Sí? O sea que ese texto de Romanos que acabas de leer resume uno de los elementos principales de la reforma. No solamente las 5 solas, sino que entra primeramente hablando a Lutero, decirle que no es a la Iglesia Católica, que se dice que es la que única que tiene la revelación y la autoridad por medio del Papa de enseñar el texto bíblico, sino que es por medio de la revelación de la Biblia misma. Tenemos la revelación de la fe como medio del vínculo con Dios del hombre. Tenemos la escritura como autoridad dada por Dios y revelada por Dios para que el hombre tenga un encuentro con él. Y lo tercero es que la fe de ese que va a leer la escritura y de ese que va a mirar la vida de Cristo para enfocarse en él, van a ser el resultado de lo que son las 5 solas. O sea, ese texto es el fuerte de la doctrina luterana en cuanto a esa etapa de su conversión. Ya, ahí ese fue el texto que arrojó la luz para que Martín Lutero comience a sentir la chispa, ¿verdad? Sí. De lo que tenía que ser lo que le llaman la reforma protestante. Pero antes de eso, en 1510, Martín Lutero es enviado. Es enviado a Roma, ¿verdad que sí? A un mensaje, pero que también llevaban algo. ¿Qué era lo que llevaban? Era que la iglesia estaba pasando por un momento económico difícil. Había una crisis económica. Entonces la Iglesia Católica, para lo que es una recaudación de fondos, obtener más o menos los recursos que necesitaba, tanto para construir, ¿verdad?, quizás el templo, o para vivir de otra manera los clérigos y todo lo que conformaban, mejor dicho así, la estructura de la iglesia, necesitaban recursos. Y para eso entonces sale lo que son las indulgencias, pastor. Porque cuando Martín Lutero en el 1510 va a Roma, es con el propósito desde ya a trabajar y a vender lo que se llamaba la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia, pastor? El
En 1514, el Papa León X decide, a través de una bula papal, reordenar la finanza de la Iglesia Católica Romana. Primeramente, para solventar los gastos de la construcción del Vaticano que hoy tenemos. Sí. Y aparte de los gastos de la guerra que tuvieron para recuperar los lugares santos en medio de todos los siglos anteriores en Jerusalén. Entonces, toda esa crisis económica hizo que se vendieran. Hay un personaje que aparece, que se le encomienda a Texel, un teólogo, que más que un mercadólogo, empieza a vender estas indulgencias. Estas indulgencias, pastor, son simplemente una dispensa, o sea, un perdón que otorga la iglesia en un papel sellado y firmado para venderte, primeramente, que si tú tienes un familiar que haya muerto hace 100 años, 50 años, y esté en el purgatorio, poder sacar esa alma del purgatorio y llevarla al reino de los cielos, o sea, llevarla al descanso verdadero delante de Dios. O sea, era el medio económico. Por eso era una gran herejía, y a eso fue lo que Lutero empezó a responder a través de sus 95 tesis. Claro, ahí en ese punto que tú estás detallando, ¿verdad? Yo te doy un papel, un documento, sí, pero que era firmado, ¿por quién era? Era por el mismo Papa, ¿verdad? Sí, en ese momento firmaba y decía, llévenle eso a fulano que va a ser un aporte, pero que en ese documento estaban escritos los muertos. Correcto. Aquellos que ya habían pasado a la mejor vida, como decimos nosotros, y que entonces con este documento que tú pagabas un dineral, porque dependiendo también la categoría, ¿verdad que sí? Así es. Se pagaba un dineral, entonces eso era la garantía de que ese muerto, decirlo así vulgarmente, ese fallecido que estaba en el purgatorio, que no tenía ni al cielo ni en ningún otro, limbo. En el limbo, entonces con ese documento, entonces eso podía salir a lugar de reposo. Tengo otro dato más, pastor. La indulgencia también cubría lo que eran los pecados futuros tuyos. O sea, iba a sustituir o a disminuir la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como especie, como obra redentora, iba a darle el mismo lugar. O sea, la indulgencia tenía la misma capacidad de perdonar tus pecados, igual que el sufrimiento, que el padecimiento de Cristo en la cruz. O sea, ya la indulgencia iba a estar en el nivel salvífico, o sea, que ya iba a tener un peso, pero realmente era una cruel herejía. Y eso fue lo que incendió la mecha a las ideas de Lutero por medio de las escrituras, de revelarse que era una total herejía todo lo que estaba haciendo el Vaticano. Claro, muy interesante ese punto que nos dice, pero vemos que en esa herejía, porque así mismo debería de llamarse, estaba involucrado el Papa, estaba involucrado todo lo que es el clérigo de la iglesia en cuanto a eso. Entonces, no había nadie que podía ver esa situación de un punto de vista de herejía. Si no lo veían como qué, ¿cómo entendíamos que lo podía ver la religión en ese momento? Es que la religión, pastor, estaba totalmente afectada por el dinero. Todo el cristianismo católico romano había sido impregnado por el dinero. El dinero quitaba reyes, quitaba príncipes. El dinero colocaba, o la simonía como se llamaba, colocaba a ministros, o sea, a sacerdotes, a obispos. Si tú querías ser el obispo de Roma o el obispo de una ciudad de Francia o de Inglaterra, tú pagabas una simonía, un dinero, y entonces tú hacías que el Vaticano te eligiera a ti por ese dinero a dirigir una iglesia, una localidad. Entonces todo ese dinero era recaudado por Roma. O sea, el negocio de la iglesia era una gran empresa financiera para quitar ministros, para quitar reyes. O sea, las naciones, los reyes de las naciones tenían que contribuir al papado mensualmente, todo lo que fuera, para que reunieran dinero. O sea, los reyes de todas las naciones europeas se sentían estafados, por decirlo así, por el hambre del dinero desmedido que tenía el Vaticano. Ok, entonces, punto interesante, la simonía. Sí. Entonces, la simonía también podría enganchar sacerdotes.
enganchar sacerdote, el dinero tú quieres ser el sacerdote, tú quieres ser obispo, dame tanto. Entonces esa simonía se recogía y se te nombraba a ti el lugar que tú quieras, sin tú pasar por el seminario, sin tú saber de Biblia, nada de eso, nada de eso. O sea, era una libre compra de venta y compra de puestos clericales dentro de la iglesia. O sea, todo tenía un precio, un valor. Por eso que la iglesia llegó a sus niveles morales, éticos, que no tenía parangón en la historia de la iglesia. Es increíble, pero ¿qué tiempo duró ese funcionamiento de corrupción en la iglesia? Todos estos años, antes de la misma reforma de Lutero, 100 años antes, podemos hablar de la época en que uno de los mártires de lo que se conoce como Escocia e Inglaterra fueron afectados. John Wycliffe fue uno de los primeros que expuso hace 200 años antes que Lutero, sobre la realidad de todo ese negocio que estaba en la iglesia, porque ya habían décadas, siglos antes de Lutero, en que la iglesia estaba viviendo esas circunstancias, pero empezaron hombres de Dios a levantarse contra todas esas herejías, y dentro de ellos estaba Juan Hus, que fue influenciado por Wycliffe, y Juan Hus, antes de la reforma. Antes de la reforma, sí. Juan Hus, cuando lo estaban quemando en Bohemia, él dijo, me están quemando hoy, pero va a salir dentro de 100 años un cisne que va a revelar la palabra de Dios y va a enfrentar a este flagelo. Efectivamente, 1517 surge la 95 tesis de Lutero clavada en la puerta de Wittenberg, y ahí estaba donde ese cisne que Hus, cuando era quemado, estaba enfocándose, profetizando a Lutero de una manera directa. Wow, increíble. Entonces, antes de lo que es el reformador principal, Martín Lutero, podríamos decir que ese fue el primero. Y murió como Pastor Villalona, murió Hus. Hus murió quemado y en lo que hoy es Checoslovaquia, lo que era el reino de Bohemia, y Hus fue quemado en contra de la indulgencia, en contra del desorden que tenía la iglesia, y en contra de todas esas herejías. John Hus y Juan Wycliffe eran los reformadores que uno detrás de otro influyeron en Lutero. ¿Sí? Y uno al otro. Y los dos murieron quemados. El caso de John Wycliffe, hubo una bula papal que después que muere Juan Wycliffe, ya de muchos años, el cadáver es desenterrado, sus huesos son quemados y tirados en un río. Wow. O sea, como la bula papal, en contra de todo lo que era el movimiento reformado, se levantó aún hacia los reformadores muertos. Cómo sacar de la tumba a un reformador como John Wycliffe y quemarlo, sus huesos, y lanzarlo a un río. Cómo la Inquisición llegó hasta ahí. Ya. Ese era un mensaje que la Inquisición quería mandarle a todo aquello que después de Hus y Wycliffe querían como levantarse, sí. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que nosotros vemos. Entonces, oigan bien, la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu. Y ahí mismo puede entrar, pastor, esta palabra que me recuerda cuando el apóstol San Pablo, ¿verdad?, iba persiguiendo a la iglesia, que en un momento dado es derribado de un caballo, ¿verdad? Que sí, le dice una voz que escucha después que está el apóstol Pablo postrado, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y dice, ¿y quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, en ese momento dado que hay una corrupción envuelta en la iglesia en toda esa época, quizás los que lo mataron vieron que durante quemaban a esos hombres, ya iba a parar lo que es esa perseverancia en encontrar una reforma, pero no es así. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra Dios mismo. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de religión, cuando hablamos de Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, permítanme decirles que muchas personas querrán levantarse, muchas personas querrán detener el mensaje verdadero de la palabra de Dios, pero no van a poder. Quizás puedan matar 2 o 3, quemar el cuerpo, pero siempre habrá hombres y mujeres que se levantarán a favor de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede 100 años más adelante, después que queman a estos dos principales precursores, a Hus y a Wycliffe, ¿verdad? Entonces, más adelante encontramos que sale y nace este hombre llamado Martín Lutero,
que comienza a escarbar y a conocer, y esa luz que el Señor le arrojó a través del libro de los Romanos, en su capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Pastor, esto está súper interesante. Más hacia adelante vamos a tocar el tema, ya terminando lo que es las indulgencias, para entrar en un punto importante, la 95 tesis de Martín Lutero. Pastor, esto está duro, la gente nos está tirando por ese WhatsApp, escribiendo lo siguiente. Están muy enfocados en lo que es la indulgencia. Se dice, oye, pero la iglesia practicaba esas cosas. Claro que sí lo hacía. Entonces, una de las preguntas que resultó que alguien nos escribe y dice, hoy en día, ¿puede existir la simonía dentro de la religión de este tiempo, pastor? Dígame a ver. Para retomar el concepto, la simonía fue el acto bíblico que aparece cuando Simón el Mago pide comprarle el don a los apóstoles. Y le dijeron que perezca tú y tu dinero con él. Entonces, de ahí en adelante, todo ese acto de que haga la iglesia con referente a comprar alguna capacidad ministerial, se le puede llamar simonía. Definitivamente no estamos exentos a que la simonía pueda prevalecer en algún lugar, pero está marcado en la historia de la iglesia como un evento que fue previsto en esa época de la Reforma y ese momento oscuro en que vivió la iglesia. Sí, hoy día nosotros podemos ver, pastor, que quizás no puede haber una corrupción tan grande como en aquel tiempo dentro de la iglesia, pero sí hay corrupción. Sí hay corrupción en este tiempo, tanto en las iglesias como en los gobiernos. Porque yo entiendo que cuando una persona dentro de la iglesia no tiene la capacidad ministerial y porque esa persona esté ofrendando y esté diezmando, la ponen en posiciones jerárquicas dentro de la iglesia. Este hermano puede ser el asistente del pastor, puede ser un pastor asociado, puede ser un líder. Cuando ven que está dando sus ofrendas, eso también podemos llamarle corrupción y simonía dentro de la casa de Dios. Y en los gobiernos, ¿usted cree que puede darse la simonía en este tiempo, pastor Villalona? Sí, hay gente que en algún lugar que se le coloque para beneficio propio a cambio de una dádiva. O sea, yo te coloco a ti en tal ministerio o en tal condición que puedas ganar una elección en el Congreso o en alguna diputación o alguna sindicatura en algún ayuntamiento. Es una especie de compra, de candidatura, es una especie de simonía política. De simonía política, ¿cómo no? Ya, excelente. Bien, entonces, siguiendo nuestro tema, hablábamos de la indulgencia, ¿verdad? La compra, hasta dónde llegaba la corrupción de la iglesia en aquel entonces, que si tú morías en falta, en pecado, ellos tenían la facultad con una indulgencia, tú comprándola, de sacarte, entre comillas, de este lugar y llevarte a un mejor lugar como es el paraíso, es el cielo, ¿verdad, pastor Villalona? Eso era lo que se quería vender en ese entonces. Además entiendo de que la iglesia estaba completamente gobernaba tanto el poder judicial, el poder político, social y el religioso sobre todas las cosas. O sea, todo lo que se debía en ese entonces se debía ¿a quién? A la iglesia. Por eso tenía tanto poder, por eso también se le respetaba, porque decía que cuando llegaba la voz del Papa era la voz de Dios en la tierra. Todavía hoy escuchar el Papa, eso es decir que es la voz de Dios para lo que es la religión de la Iglesia Católica. Ahora, ¿es correcto eso, pastor? Que sea el Papa la voz de Dios en la tierra y que él sea infalible como lo dicen los escritos, los estatutos de la Iglesia Católica. Bueno, pastor Leandro, si vemos la Escritura como toda autoridad de Dios, automáticamente descalificamos a todo hombre o a institución que se levante contra la revelación de Dios, contra la Biblia. Porque eso fue una de los puntos de los reformadores del siglo XVI y anteriores, a darle la autoridad a la palabra. Entonces, los hombres han querido desplazar la Biblia, han querido desplazar toda la verdad de Dios, que es la Escritura, para colocarse ellos como un mediador entre Dios y los hombres. Por eso ese nombre de pontificio significa puente. Eso es lo que significa pontificado. Entonces ellos quieren verse como el mediador entre los hombres y Dios.
por eso ellos se creen infalibles, por eso le dan ese grado de que todo lo que sale de la boca del Papa es palabra de Dios y es toda autoridad y que no hay error en ella. Ya, correcto. Eso es lo que piensa y lo que se vive en esa religión. Pero nosotros queremos decirle que como se levantó Martín Lutero en aquel entonces, queremos también que hoy en día se está levantando hombre para decirle que la verdad absoluta no la tiene el Papa. La verdad absoluta no la tiene un sacerdote, la verdad absoluta no la tiene un pastor. La verdad absoluta está en Cristo. ¿A través de qué? De su palabra, la Biblia, la revelación de Dios al hombre a través de ella. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero, que en un momento dado, que eso es lo que queremos, que se levante mucho Martín Lutero en este tiempo, que no a todo lo que ven, a todas las religiones se le diga amén, se le aplauda, se haga y esto, no, sino que vayamos a consultar la palabra de Dios ante todo, que eso fue lo que hizo Martín. Bueno, ahora déjame yo analizar esto. ¿Cómo va a ser que para yo, si yo muero en falta, con una indulgencia, yo puedo salir del lugar a donde esté? ¿Cómo es que yo, mis pecados, lo que yo haga, debo de confesárselo al hombre, que él es que tiene la facultad para perdonar mis pecados? Entonces, cuando vemos todas estas cosas, ¿qué es lo que nos da a entender? Que hay muchos que lo que están yendo a escuchar la voz del hombre y no escuchar la verdadera voz de Dios que está a través de su palabra. Pastor Villalona, junto con Martín Lutero se levantaron otros hombres también de la Reforma. ¿Cuáles fueron esos hombres también que aportaron a la Reforma? Sí, quiero destacar algo. Cuando hablabas de la Biblia, es bueno que quienes nos comparten por estos medios sepan que la traducción al alemán de la Biblia latina, que estaba en latín, fue hecha por Lutero, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la tradujo y se alfabetizó a la nación de Alemania con la Biblia. A Lutero se le reconoce como el padre de la escuela pública en Alemania. Entonces, por eso es que vemos que es revolucionario, es transformador. Todo el movimiento de la Reforma fue avanzando en todos los países de Europa, de tal manera que influenció tanto en Francia como en Suiza, como en Inglaterra. Aparecen otros reformadores. Por ejemplo, sale Juan Calvino en Francia, correcto, que luego llega a Suiza y monta todo un gobierno bíblico. Aparece también... Hay uno que le llaman Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli está en Holanda, en lo que era Países Bajos. Correcto. También se desarrolló y fue un protestante que tenía la misma, era contemporáneo con Lutero, y llegaron a reunirse para discutir asuntos de la doctrina. Y Jacobo Arminio. Jacobo Arminio luego fue después, un siglo después, pero realmente fue un reformador holandés que pasa a una postura teológicamente contraria a la de los reformadores del siglo XVI y XVII. Ya, excelente. Entonces, ya tenemos los reformadores que comenzaron principales, ¿verdad?, a trabajar el tema, pero hay algo interesante. Los reformadores tenían un tema de vida, era como un lema, una consigna de vida, que era lo que estaba refutando la indulgencia y las interpretaciones que la iglesia, el clérigo de aquel tiempo le daba a la sociedad. Y fue lo que le llamamos las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Creo que las 5 solas no se hicieron en una sola, en un solo momento, sino que fue el desarrollo de la revelación de la misma palabra de Dios a todo ese movimiento reformador que se llenó en todo el continente europeo de la palabra de Dios. Llegó hasta con John Knox ahí en Inglaterra. Toda esta verdad de Dios revelada por la Escritura, porque hay que estar, la verdad de Dios está en la Escritura. Aparecen estos 5 primeros elementos que son la piedra angular, la base del desarrollo de la reforma a partir de antes de Lutero y luego de Lutero. ¿Sí? El primero, como sabemos, para ir enunciando, es la sola Escritura. La sola Escritura es en la cual descansa en que solo la Biblia, solo las Sagradas Escrituras, es toda la verdad de Dios en autoridad teológica y divina. O sea, démosle a la Biblia como si fuera Dios que estuviera hablando con nosotros.
Cuando tú lees la Biblia, estás hablando con Dios. Así Entonces, ese grado, ese valor absoluto que le da la Reforma Protestante a la sola Escritura es contrario a lo que a lo que el papado de aquella época estaba exigiendo, que ellos querían participar de esa autoridad. O sea, el hombre quería abrogarse, aparte de la Escritura como verdad de Dios, querían ellos participar en esa verdad de Dios. Ellos no tienen la verdad de Dios. Quien tiene solamente la Escritura es la verdad de Dios, porque en ella se revela progresivamente la verdad de Dios. Y Jesús lo dijo claro: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí, porque sin ellas no conocemos el reino de los cielos. Así es. Entonces la primera sola, producción nos la puso ahí en pantalla. Déjala un momentito ahí, producción. Sola Escritura, ¿verdad? La sola Escritura, esto afirma la doctrina bíblica de que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica, ¿verdad? Entonces después sigue, Pastor Villalona, la sola gracia. ¿Qué quiere decir la sola gracia? Es realmente la respuesta más teológica que la Reforma le pudo dar a todo lo que fue lo contrario a la Reforma. La sola gracia enseña que ha sido Dios mismo quien ha proveído el medio para que el hombre conozca y pueda recibir el perdón de sus pecados por la pura voluntad de Dios. O sea, sin la intervención humana ninguna, el hombre no puede producir gracia. Ha sido el sacrificio expiatorio, vicario de Cristo en la cruz del Calvario, que ha traído al hombre por el puro amor de Dios, por la pura gracia de Dios, el traerle el arrepentimiento a los pecadores. El hombre no puede comprar la salvación. Cuando tú recibes un regalo, Pastor Leandro, lo único que tú puedes decir es gracias. Claro. Cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, lo único que podemos decir es gracias. Porque el hombre no puede producir nada, hacer nada por su salvación. Muy bien. Gracias, producción, por la imagen. Pastor, en ese mismo orden, ¿verdad? La Biblia dice que por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, en estas 5 solas que los reformadores dan, ¿verdad? Como la hoja de vida, el punto de lanza para, ¿verdad? Para declarar su pensamiento teológico, decía como que la salvación se compraba en el momento que ellos dijeron esto. Si para el hombre, para la iglesia, tú cooperabas con tu salvación. O sea, tú ponías una 50 parte de tu salvación y Dios proveía la otra 50. O sea, iba a depender no solamente del sacrificio divino de llevar a la cruz a Cristo, sino que también la otra parte de que el hombre tenía que colaborar, que cooperar con la salvación. Entonces ya no sería por gracia, sino por trabajo. Ya, siguiendo con el tema anterior, nos quedamos de las 5 solas, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos llamar a esas 5 solas, pastor? El lema de los reformadores, no sé, el cronograma de vida de ellos, ¿cómo usted cree que le podríamos llamar? No, definitivamente ha sido los 5 pilares de las verdades reveladas en la Escritura, por medio de las cuales el ser humano estaba basada su vida con relación a ese vínculo con Dios y por medio de la iglesia. O sea que esas son las herramientas del cristiano bíblico. Ya bien. Las 5 solas. Que en este tiempo, permítanme decirle que si nosotros aplicamos esos 5 pilares a nuestra vida cristiana, estas 5 solas, creemos que nuestra vida será abundante, fructífera en los caminos del Señor. Cuando nosotros comenzamos a depender de las Escrituras, no de lo que nos diga el hombre, sino lo que dice las Escrituras. Y por eso aquí dice sola Escritura, sola gracia. Cuando nosotros podemos entender que por más cosas que nosotros hagamos, no nos vamos a ganar la salvación. La salvación es un regalo que nos da el Señor Dios a través de su Hijo Jesucristo, de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Tal como siempre hemos repetido, pastor, que una de las últimas palabras que Jesús emana de sus labios cuando está en la cruz del Calvario, allá en el momento de expirar, fue la palabra en griego que quiere decir tetelestai.
Jesús arroja esa palabra y tetelestai era un término comercial que se usaba en la antigüedad, que cuando tú comprabas algo te colocaban ese sello dando a entender de que tu deuda está saldada. Y con esa palabra Cristo expira y muere en la cruz del Calvario. O sea, no hay elemento económico, obras que hagamos, participar todos los días de la iglesia, que orar 40 veces a la semana. No, no, nada de eso. Usted es salvo por ese sacrificio y la gracia del Señor Jesucristo. Pastor Gustavo, también está la sola fe. De las 5 solas, hay 2 que hemos dicho: sola escritura, sola gracia y ahora sola fe. ¿Qué es la sola fe? El texto que leíste y otros más en Romanos de la escritura y en Romanos habla sobre este medio de gracia. La fe es lo que ha depositado Dios en el hombre. No lo produce el hombre, igual que la salvación. Sí. Lo produce Dios. Y esta fe viene por el oír, pero por oír palabra de Dios. Amén. No por creer cualquier cosa, sino que esta fe salvífica, esta fe salvadora, es la que genera a Dios en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando empezamos a tener esta revelación de Dios y este vínculo con el Espíritu Santo. Esta fe no es de vosotros, como dice Jesús en la Escritura, es el don de Dios. Entonces, esta fe salvadora es la que actúa en nosotros para poder creer en aquel que murió en la cruz por nosotros, creer en aquello que se ha revelado en la Escritura y creer en todas las promesas que hay en ella. O sea, sin fe, como dice como dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. Amén. Porque el que se acerca a Él tiene que recibir y tener en ejercicio esta fe dada de los cielos. O sea, de Dios viene una fe y la cual va a recibirla a nosotros y vamos a ponerla en práctica. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué hemos fundamentado nuestra fe? En nuestras emociones, en nuestras experiencias, en nuestras convicciones, en nuestro dinero. No, nosotros tenemos que poner nuestra fe en aquel lugar donde Dios la ha querido poner, en nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Y otra sola, la número 4, pastor, es solo Cristo. ¿Qué quiere decir esta expresión de solo Cristo? El solo Cristo, o solo Cristo como una de las 5 solas de la Reforma, es que a través del sacrificio vicario, del sacrificio sustitutivo de Cristo, es que podemos expiar nuestros pecados. No hay ninguna otra manera en que el ser humano puede verse limpio de pecado, verse agradable delante de Dios si no es mirado a través de Cristo. Dios Padre no nos mira a nosotros. Dios Padre nos mira a través de Cristo por medio de su sacrificio. Cuando Dios nos mira a nosotros, Dios Padre, mira el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que hizo por nosotros. Mira las promesas de Cristo que le hizo el Padre a Cristo por medio de su sacrificio en nosotros. O sea, nosotros presentamos a Cristo como el garante de nuestra vida. No, nada humano puede ser comparado al sacrificio de Cristo. Por eso, solo Cristo y en el sacrificio de Él puede encontrarse el perdón eterno de nuestros pecados. Amén. No es en esa penitencia que muchos hacen de rodillas, déjame irme a tal sitio. Subir la escalera. Subir una escalera, tirarme una cruz encima. No, no, no. En Cristo es que está la salvación y el perdón de los pecados. Y por último, de las 5 solas, tenemos la sola gloria. Dígame a ver, Pastor Gustavo. Amén. Es que la sola gloria de Dios, para decirlo de una manera, es la que resume las otras. Amén. ¿Por qué? Porque esta es la que le da la continuidad de verlo de manera generalizado a que todas las cosas que Dios en su infinita gracia, poder y majestad ha colocado en sus decretos, a que todo lo que esté aconteciendo redunde, termine para la sola gloria de Dios. O sea, el trabajo que tú estás realizando aquí, Pastor Leandro, tiene que tener al final, como escribía uno de los grandes músicos del siglo XVII en Europa, Juan Sebastián Vázquez, cuando terminaba una melodía, toda una pieza maestral, decía, ponía sol y deo gloria, o sea, solo para la gloria de Dios. Amén. O sea, toda esa cultura reformada del siglo XVI, en los siglos
de todos los siglos que sigue la reforma desarrollándose en Europa, muestra que esta sola gloria de Dios se reflejaba en lo que el profesor daba en una clase, sí, lo que un zapatero podía hacer en su taller de zapatos en Europa. No decía que era el talento de él sabía que el talento lo daba Dios. Amén. Y que lo que hacía de sus manos era porque el diseño de Dios que había hecho en su capacidad de poder trabajar en eso era para la gloria de Dios. O sea, todo el resultado del trabajo del hombre y de la riqueza del hombre se lo agradecía a Dios y lo ponía a Dios como el centro de todo lo que hacía para la gloria de Dios. Amén, interesante. Entonces, bajo ese concepto de estos 5 pilares, fue que los reformadores implementaron lo que le llamamos la reforma protestante, ¿verdad? Sola escritura, sola gracia, sola salvación, solo Cristo, a solo Dios sea la gloria. Entonces, tenemos un tema de las 95 tesis que Martín Lutero plasmó en la puerta de los templos. Pero eso no va a ser el día de hoy, porque ya hemos llegado a la parte final. Pero el programa del sábado que viene, próximo, seguiremos hablando de lo que es la reforma protestante, que esto fue un evento magistral, porque desde ahí es que salimos nosotros, pastor, ¿verdad que sí? Amén. Eso es que la gente, los evangélicos de este tiempo entiendan, que muchos entienden, fue del libro de los Hechos. No fue desde ahí, ¿verdad? Desde la reforma protestante es que nace el evangelio contemporáneo de este tiempo, gracias a los reformadores. Así que me despido con sola escritura, sola gracia, sola salvación, solo Cristo, sola gloria de Dios. Pastor, una palabra para despedirnos. Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo y que podamos juntarnos el próximo sábado para seguir hablando sobre las 95 tesis. Así es, el próximo sábado muy interesante, así que invite a creyentes para que conozca su descendencia del cristianismo. Así que será hasta la próxima. Gracias por permanecer en sintonía. Muchas bendiciones y hasta la próxima semana.